Incluso en el mismo ambiente de los historiadores nos costó trabajo que se reconociera como una historia a la misma altura de cualquier otra. Es decir, la historia reciente es complicada. Y la verdad no entiendo bien por qué es complicada. Bueno, sí lo entiendo bien, pero no entiendo bien por qué me lo podían cuestionar los colegas, ¿no? Los historiadores. Es decir, desde el punto de vista de la historia, de la manera como se hace la historia, se hace, digamos, hacer historia reciente es lo mismo que hacer historia de cualquier otro periodo, con las mismas características. Es decir, uno define el rango temporal en el cual va a tratar de investigar y luego describe, construye, fabrica los documentos y las herramientas de investigación. Eso pasa absolutamente en todo. Es decir, que se diga, bueno, pero en la historia reciente faltan documentos. No hay problema, siempre faltan documentos. Nunca sobran, siempre están faltando. Sí, pero documentos oficiales, los verdaderos documentos están guardados en los archivos. Y bueno, algún día se abrirán, pero mientras tanto tenemos otro tipo de documentos que están disponibles. Por ejemplo, sobre la historia de la antigüedad clásica no hay archivos, no quedó ninguno. Nadie puede mirar la historia de Augusto mirando en los documentos los decretos que firmó Augusto, o sea, se descubre por otro lado. Ahora, eso no ha impedido que se haga historia de la antigüedad clásica. O, por ejemplo, la arqueología, la prehistoria se hace con 0 documento escrito. No hemos llegado a ese límite todavía, por suerte, en la historia reciente, pero es decir, que falten algunos documentos no es un tema tan radical. Por otro lado, dice, bueno, pero ¿están los testigos vivos, las personas están vivas? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué problema hay? No le vamos a pegar a nadie, es decir, pueden vivir tranquilos en su vida, no se trata de... Pero, digamos, el punto está en que sí hay un problema. Existe la tendencia a sustituir la búsqueda documental por la interrogación al testigo. Si el testigo está disponible, está dispuesto a contestar, buenísimo, siempre es un aporte. Ahora, el testigo va a construir una narrativa a partir de la memoria, y la memoria es complicada, es muy complicada. El testigo puede recordar con detalle, de repente, situaciones que no existieron, donde todos los involucrados alegan no haber estado. Ha pasado eso, no, hicimos una reunión con fulano, mengano, sentado, mirá en la casa de ¿y vas a hablar con los otros? No sé de qué está hablando, está confundido, a ver si es otro lugar. Es decir, los testigos pueden dar ideas de contextos, pueden dar pistas sobre determinadas expectativas que habían en algún momento, pero no va a ser el testigo el que nos cuente lo que pasó. No vamos a averiguar lo que pasó preguntándole a un testigo. Y además allí hay otro problema, y es que cuando uno le pregunta al testigo, el testigo tiende, digamos, a construir su narrativa, y si vos le preguntaste al testigo y no tenés un trasfondo para contrastar lo que él dijo, terminás repitiendo su historia. Y justamente la historia de los historiadores nunca repite la historia de ningún testigo, es una cosa diferente, es otra cosa. Y una última cosita, bueno, está bien, pero escuchame una cosa, historia reciente, están conmemorando los 50 años del golpe de Estado y estás hablando de historia reciente. ¿Hasta cuándo va a ser reciente la historia reciente? Bueno, reciente no es un marco temporal, reciente es una categoría analítica. Es decir, ¿por qué es reciente la historia reciente? No porque ocurrió hace poco, sino porque sus efectos todavía son perceptibles. Y eso es un punto interesante, dos ejemplos para que se entienda. Hay una revista mexicana de historia que cumplió 50 años o no, cumplió más 75 años. Entonces hizo una especie de análisis de los artículos que se habían publicado a lo largo de 75 años de la historia. Bueno, la conquista, el México precolombino, el comienzo de la colonización, el virreinato, fulano, mengano, sultano, hasta historia reciente. Entonces voy a ver historia reciente mexicana que era Pancho Villa, la presidencia de Huerta, Emiliano Zapata. Es decir, en realidad es que para los mexicanos todavía son recientes, aunque para nosotros son, digamos, tan lejanas como la Primera Guerra Mundial, bueno, son simultáneos. Es decir, reciente para los mexicanos es la Revolución Mexicana, más de un siglo. Correlativamente, en 1963 se conmemoraron 30 años del golpe de Estado de Terra. Y yo repasé la prensa
de esos días de marzo de 1963 a ver qué decía el golpe, no decía nada. El único que se acordó del golpe de Estado de Terra fue Quijano en Marcha, entonces le dedicó el editorial. Pero el resto de la prensa, para nada. ¿Y eso por qué? Porque existió una política de olvido, cosas no, porque los episodios ocurridos después habían sepultado la dictadura de Terra en el pasado. O sea, era cosa de historia. Por más que había gente en 1963 viva y activa que había participado en la dictadura de Terra. Fíjense que, por ejemplo, en la dictadura, en el Consejo de Estado de 1973, tenemos a 2 sobrevivientes de la dictadura de Terra, por lo menos, el doctor De Micheli, que hasta ocupó la presidencia, y el doctor Echegoyen, que ocupó la presidencia del Consejo de Estado. Es decir, los dos estaban, digamos, los dos fueron ministros en la época de Terra, los dos fueron ministros de la dictadura terrorista. Entonces, allí, digamos, hay una referencia que creo que conviene tener presente, es decir, bueno, esto es historia reciente. ¿Por qué? Y porque todavía nos duele, porque todavía la tenemos ahí, digamos, porque todavía cualquier situación que planteemos nos remontamos hasta este pasado, y en este pasado encontramos explicaciones. Quería hacer una pregunta. No, un comentario que me acuerdo de Chile y no me había acordado nunca.